Vamos, esto es Fito el Filósofo. Hola. Pues sí, ya estamos aquí con Fito nuevamente, que lo tuvimos fuera 2 semanas. Bah. ¿Te molesta, Fito, que no te hubiéramos tenido? Pues sí. ¿Por qué? Porque la filosofía se necesita siempre, en todas las actividades. Digo, las actividades y las actividades del mundo. Y no tener filosofía es como no tener vida. Bueno, esas son opiniones tuyas, quizás. No, es la realidad. Por eso Aristóteles decía que los filósofos debían gobernar el mundo. Y yo también, porque soy filósofo. No, Fito, eres el filósofito, no un filósofo. Eso es, un filósofo pequeñito, porque solo tengo boca y ojos. Mira, como tú digas, vamos a ver qué te preguntaron en las últimas semanas que no estuviste aquí. Guille Sanabria dice: malinterpretaste mi comentario, querido Mauricio. Si no me gusta el segmento de Fito no es porque sea pro filosofía, al contrario, es solo que no me va el humor de ese personaje, pero no pasa nada, te admiro un montón. Un abrazo. ¿Cuál humor, oye? No sé, dice que tú eres humorístico. No soy humorístico, no se vale reírse de la filosofía. Esto no es humor, estoy educándolos. Baboso. Oye, tampoco insultes a los espectadores, que no está bien eso. Pero no insulten ellos. No estoy aquí de chiste. Si tú lo dices. Jesús Alberto Mendoza Torres 8879 nos dijo: ¿por qué los dedos se arrugan cuando pasan mucho tiempo dentro de una piscina o bañera? Por miedo. Es que les da miedo ahogarse. Cuando algo te da miedo, ¿no sientes como que se te hace arrugado lo más delicado de tu cuerpo? Pues a partes de tu cuerpo también les pasa lo mismo. Fito, ¿no tendrá esto más que ver con la deshidratación? ¡No! ¿Estás seguro? Porque luego en los líquidos, porque el agua de la bañera tiene menos sales. ¡No! Bueno. ¿Y cómo lo sabes? Porque soy filósofo. Esa es la explicación para todo, ¿verdad? Carlos Espíndola 496 dice: aprovechando la sabiduría de Fito, le pido que me oriente. ¿Dónde es mejor estudiar filosofía? ¿En la UAM o en la UNAM? ¿Ya hay estudios de fitología en alguna de esas universidades? Oriéntame, maestro Fito. Pues donde sea más barato. Eso primero, porque si no tienes dinero, pues con la filosofía tampoco vas a tener mucho, a menos que seas Chung-Yul Jung Jin Chang o Chomsky, el amigo de Epstein, o alguien así de los que ganan mucha plata. Además está el Jonathan Haidt, ese que dice que las pantallas matan a los niños. Ustedes están aquí de babosos viendo pantallas. Pero la que sea más barata, para que puedas ahorrar y luego seas filósofo, y entonces ya necesites el dinero y no lo puedas obtener. ¿Y tú crees que eso es un resultado razonable de una carrera? Sí. Ok. Yo nomás preguntaba. Mario Gámez 160, 41, 64. ¿Alguien más se ha dado cuenta que Fito y Mauricio no aparecen al mismo tiempo? Sospechoso. Pues no aparecemos tú. No aparecemos. No sé, a mí se me hace muy curioso que lo diga en unos comentarios donde ahí aparecemos juntos. Mira, aquí estoy. ¿Estamos juntos? Sí. Y no me hace ninguna puta gracia. Quiero la independencia. Va a ser muy difícil, Fito. Luego te explico por qué. Oscar Tadeo 7361 pregunta para Fito: ¿por qué la filosofía sigue influyendo en las facultades y profesores de ciencias sociales como si sus aportes merecieran dicha relevancia? Mira, las ciencias sociales no son ciencias, pero no se lo digas a nadie. Entonces, ¿de qué se van a agarrar? ¿De hechos? ¿De estudios?
de análisis de la realidad. No. Se agarran de lo que digan los filósofos. Y así es como sobrevivimos. Pero, Fito, luego hay, por ejemplo, la historia ahora utiliza muchas ciencias, la arqueología usa muchas ciencias, la sociología se apoya en las matemáticas. Traidores todos. Traidores. Pero esos se van acercando a la ciencia, ¿no crees, Fito? Sí, y alejándose de lo bueno de la vida, que es la filosofía. Ok, yo nomás preguntaba. Papas en almíbar. Fito, una vez un doctor me dejó una pregunta filosófica para que la resolviera, pero nunca pude darle una respuesta satisfactoria. Ahora quiero hacerte la misma pregunta. ¿Dónde naciste? Aunque no sé si la respuesta filosóficamente correcta para esta pregunta sea la misma para todos. No, no es la misma. Y no es filosóficamente. A ver, yo nací entre las piernas de mi mamá. Y tú no. En todo caso, entre las piernas de la tuya. O de una señora que venía pasando y dijo, yo le ayudo. Pero yo nací, pues así, allí. Y tú naciste allá. Y otros nacerán de allá. Y como no tengo hermanos, pues no hay nadie que haya nacido en la misma respuesta, o sea, entre las mismas piernas de mi mamá. Profito, eso no es filosofía, eso es más bien como anatomía y fisiología del cuerpo humano. Bueno, pero no todo es filosofía. ¿No todo es filosofía? No. ¿Qué es lo que no es filosofía? Lo que no es filosofía. Por ejemplo, Las piernas de mi mamá. Bueno. PlayStation 6, doctor Fito, ¿usted piensa que Don Cangrejo fue inspiración para las filosofías de Ayn Rand y Milton Friedman? no, al revés. Las filosofías de Ayn Rand y Milton Friedman, y ahora de Rawls y de otros así bien simpáticos, bien ultra aderezados, así como una ensalada, los ultra aderezados, inspiraron a Don Cangrejo y a Elon Musk y a Thiel y a... ¿Cómo se llama el pelón? ¿Cuál, Pito? El de Amazon. No me acuerdo. Bueno, a esos los inspiraron grandes filósofos que tienen toda la verdad. Oye, Fito, ¿cómo está la verdad? Si hay filósofos que están en contra de Ayn Rand y Milton Friedman y Rawls y todos. Esos también tienen la razón. ¿Cómo pueden tener la razón dos que dicen cosas contradictorias? Siendo filósofos. Ay, todo hay que explicártelo. Estimado licenciado Fito, dice Fabicol 2000, ¿con qué recomienda mezclar la ayahuasca para entender a Hegel? 6 años de carrera, 4 de doctorado, no, 4 de maestría, 8 de doctorado, y luego ya dices que entiendes a Hegel. No lo vas a entender, pero la gente te va a creer. Papas en almíbar vuelve a pregunta para Fito, si hay aviones en el mar, ¿por qué no hay submarinos en el cielo? ¿Cómo sabes que no hay submarinos en el cielo? Que no los he visto. ¿Y has visto las categorías del ser? Del ser inmanente, presente, demente. No. ¿Has visto la caverna de las ideas? No. ¿Has visto la dialéctica? No. O sea que igual si hay submarinos en el cielo. Simplemente que son submarinos filosóficos. Y por último, Max Adolfo Lozano Fricas pregunta para Fito, ¿por qué debería ser obligatorio que a los niños se les enseñe epistemología del espíritu de Hegel? Pues para que puedan un día decir que entienden a Hegel, porque nadie lo entiende. Y además, no es la epistemología del espíritu, estás engañando a la gente. Es la fenomenología del espíritu, de la que se desprende una epistemología que probablemente puedas llegar a aprender si haces lo que te decía de los años de estos de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces se les enseña a los niños para convencerlos de que cuando mañana se encuentren a alguien como yo, con un doctorado y toda la cosa, pues
crean que lo entendimos y que ellos son tontos. Porque por eso los filósofos deberíamos gobernar, porque lo dijo Aristóteles. Ya, Fito. Es que me emociona pensar en un país gobernado solo por filósofos, sin ciencia, sin malos rollos, sin tecnología, así como, no sé, como el medievo, pero donde yo esté con la corona y en el trono. Ok, Fito, algún día conseguirás eso. Mientras tanto, pues nos vemos la próxima semana. Pórtate bien, si puedes, Nah. y volvemos.